Buenos días, buenos días para todos. Vamos a darle inicio en este día devocional, dándole las gracias a Dios. Yo creo que lo que lo que nosotros más necesitamos es, es lo que podamos buscar de parte de Dios, es que nosotros podamos tener gratitud frente a Él, frente a lo que Él sabe que está haciendo con nosotros y y lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que siempre tiene que haber motivos para nosotros estar agradecidos, más allá de lo que, de lo que nosotros podamos pensar, de lo que nosotros podamos hacer cuentas. Yo creo que Él supera todo lo que hay en nuestro entendimiento, y yo creo que así mismo pues nos va haciendo ese trabajo en nuestra moral que nosotros necesitamos, y esa transformación que nosotros siempre estamos requiriendo, pues, para mejorar en el proceso de rehabilitación. Entonces, por una parte de la que estaba hablando el apóstol ayer y de la que nos habla este capítulo cuando se refiere a las lecciones morales y a las comparaciones, pues es que las lecciones morales no están para dejarnos a nosotros sin un sentido o sin una transformación, sino que esas lecciones morales lo que quieren hacer es trabajar hacia el interior de nosotros, poder trabajar desde adentro hacia muchas cosas que nosotros exteriorizamos y que de pronto vemos alrededor de nosotros. Que Dios siempre está trabajando en esa moral para que nosotros no falte, no falte esa palabra que tiene, que ofrece a nosotros tener la verdad, que nos brinda fortaleza, que nos permite que las comparaciones en nosotros pues estén más enfocadas hacia lo espiritual, que las comparaciones que nosotros hayan pues sean profundizando más el conocimiento de Él, y que por medio de esas comparaciones pues nosotros no seamos como arrastrados arrastrados a tener una moral debilitada, sino que podamos ser fortalecidos en eso, que podamos recibir de verdad un sustento y una capacidad de pensar distinto al proceso que nosotros estamos viviendo. Entonces, cuando nos hablan a nosotros de esas lecciones morales, cuando estaban hablando de que eran unos proverbios que estaban copiando otros hombres, que yo creo que siempre nosotros hemos vivido en una sociedad que copia, que, que de pronto si nosotros vamos a hacer algo y digamos que es algo indebido, pues la sociedad en una parte está predispuesta a copiar, y por eso nosotros teníamos entornos donde se copiaban cosas positivas y donde se copiaban cosas negativas, donde
donde la moral se generalizaba como en torno a las cosas negativas, a lo que no tenía que ver con Dios, pero de pronto también a nosotros en algún momento nos llevaron o nos incitaron a copiar lo bueno. Entonces es importante que nosotros lo que se pueda copiar, pues sea las cosas buenas, porque muchas veces dependemos de la circunstancia y dejamos de copiar algo que es bueno. Y yo creo que Dios para eso nos ofrece estos entornos los que, en los que el común denominador sea copiar cosas buenas y en donde nosotros podamos tener como esa ayuda en la que nos impulsen, ya que nuestra atención sea más como incentivada a copiar lo que en realidad nos ayuda. Y entonces, pues ahí es donde nosotros debemos hacer un aprovechamiento y donde nosotros debemos mirar que realmente pues nosotros nos estemos alimentando de esa moral que se puede sentir más identificada con lo bueno, para que nosotros realmente podamos ver unos resultados, porque nosotros a veces no podemos destacar los resultados que tenemos porque de pronto nos vamos identificando más con esos espacios en donde la moral de nosotros no es alimentada por lo de Dios, donde no es alimentada de pronto por esas personas que son los canales de lo bueno. Y eso lo podemos ver nosotros hasta dentro de, dentro de cada actividad que nosotros realizamos, dentro de los espacios en los que nosotros socializamos y que yo creo que siempre vamos a encontrarnos en un espacio en donde se pueda socializar la buena moral, o o en donde las comparaciones, lo que se copie, de pronto no sea lo más conveniente o lo que más nos puede alimentar lo bueno. Entonces, hace parte de una elección y eso hace parte de nosotros identificar el problema, el nosotros sentir dónde, dónde somos mejor recibidos, si donde nos están llevando a hacer unas buenas comparaciones, si nos están llevando a, a recibir esos proverbios o esas palabras de sabiduría o el consejo. Pero cuando hablan de que hay personas que copiaban unos proverbios, pero yo me imagino que eran unas personas que prácticamente se encontraban en un espacio como este, un espacio donde recibían en un devocional, o un espacio donde había un tutor, donde había una persona transmitiendo algo positivo, porque si nosotros vemos un espacio donde había consumo, también también se veía la forma en la que se transmitía lo negativo, por medio de una mala conversación, por medio de lo que se compartía, por medio de lo que se consumía, y por medio de esas cosas, pues no se iban copiando los proverbios, sino que se iban copiando otro tipo de palabras. De pronto una palabra de mentira, una palabra de destrucción, porque
pues nosotros pensamos que a veces destruirnos solamente en el, está dentro de la escala de lo que nosotros consumíamos, del tipo de sustancia que consumíamos. A veces pensábamos que así era el nivel de destrucción, pero las cosas que se estaban copiando ahí y las cosas con las que se estaba haciendo comparaciones o lecciones morales, pues no eran buenas. Y ahí también había una destrucción. Y pues nosotros a veces catalogamos de pronto cuando decimos, no, pues yo no consumía eso o yo no llegué hasta allá. Y a veces seguimos con el mismo pensamiento de cuando conocimos el consumo, que veíamos a alguien eh, que ya, que ya estaba siendo dominado por la droga y de pronto nosotros apenas estábamos iniciando y pensábamos que nunca íbamos a llegar allá. O pensábamos que eso no nos iba a tocar a nosotros o que nosotros podíamos dominar esa situación y no nos dábamos cuenta que lo que estábamos copiando en esos entornos pues era perder la comparación que nosotros deberíamos tener con las cosas de Dios o la comparación que nosotros deberíamos tener con, con el hecho de mejorar nuestra condición permanentemente, sino que a veces esas comparaciones nos iban conduciendo a nosotros a que la moral de nosotros estuviera cada vez más dañada, que estuviera fragmentada y que de pronto en nosotros no pudiera, no pudiera como poder ver claro el norte que debíamos seguir. Y de pronto eso era porque lo que nosotros estábamos copiando no era la enseñanza de sabiduría. Cuando nosotros nos vamos al Proverbio 1, nos dice que los proverbios son para obtener sabiduría, que son para nosotros conocer ciencia, que son para entender doctrina, para conocer razones. O sea que cuando dicen que están copiando proverbios no era que estaban, que estaban siguiendo cualquier tipo de enseñanza, sino que estaban fortaleciendo por medio de unos principios que que de pronto los iba a tener en una condición distinta a la que comenzaron, así como la condición cambiante que había en el consumo. En el consumo una persona normalmente empieza con algo, después le va agregando y le va añadiendo cosas. Y así mismo pasa, o yo creo que así mismo pasó con esas personas, con esos varones de Ezequías, rey de Judá, cuando copiaron unos dichos y cuando copiaron unos proverbios, no estaban copiando, no estaban copiando algo que los iba a dejar en la misma forma. En el proceso de rehabilitación, pues a veces está ese pensamiento de que yo qué hago aquí, de que esto no me está sirviendo, de que esto me está dejando igual, de que yo voy a salir peor de aquí. O sea que a veces no se está viendo que lo que se está copiando no era para compararnos con el hombre, ni era para compararnos con lo que está de moda, ni era para compararnos para que el cambio de pronto no llegue hasta donde tiene que llegar para empezar a remover todo. Y pues cuando ese cambio tiene que llegar hasta donde tiene que trabajar, donde tiene
empezar a limar cosas, a pulir, pues eso empieza a, yo creo que eso empieza a marcar cosas en nosotros que nos lleven a convencernos o que nos lleven a pensar de que ya estamos dentro de un cambio y que ya estamos dentro de una cobertura en la que nuestra vida va teniendo otro significado y que va siendo entendida distinto. Por eso en el proceso no podemos entender lo que estamos viviendo con la mentalidad de cuando llegamos. Que si nosotros estamos viviendo un cambio, pues a veces queremos pensar y a veces queremos seguir copiando lo que nos, lo que nos puede dejar lo anterior, o lo que nos puede dejar lo que de pronto vivíamos desde antes de la fundación. Y como a nosotros, digamos que aquí nos están enseñando las cosas del espíritu, de pronto nosotros sí estamos hechos para conectarnos con un origen o para conectarnos y para nosotros seguir copiando cosas que de pronto provienen de lo que ya hemos vivido, pero yo creo que eso está diseñado para que nosotros podamos conectarnos es con las cosas que Dios conoce, con lo que Dios conoce de cada uno de nosotros, que digamos que si nos vamos a pensar de dónde vienen esas cosas, de dónde viene con lo que Dios nos manda a compararnos y de dónde viene la sabiduría, pues yo creo que viene de una definición de nosotros de antes que nosotros conociéramos la droga y de antes de que nosotros conociéramos de pronto los daños, que conociéramos las decepciones, que conociéramos cosas en las que había ausencias y en las que había cosas incompletas. Porque yo creo que Dios está por encima del tiempo y que las comparaciones de nosotros muchas veces se resumen a las cosas temporales, a qué es lo que nosotros hemos pasado, a qué hemos vivido y a cómo eso ha construido gran parte de lo que nosotros somos hoy. Entonces yo creo que Dios nos devuelve, pero no solamente a la historia de nosotros como personas, sino que nos muestra desde la sabiduría de nosotros cómo debemos compararnos o cómo debe estar nuestra moral, si la estamos definiendo por el principio de la palabra, no por el principio de nosotros. Porque por el principio de nosotros mismos, pues nosotros hemos hecho moldes y hemos hecho como una estructura en donde ahí depositamos, según nuestras medidas, los consejos y donde nuestras propias medidas no nos dejan a veces dejar entrar lo de Dios, porque nuestras propias medidas a veces no han estado los frutos del Espíritu. Nuestra medida a veces no ha estado la fe, no ha estado el amor, no ha estado la bondad, la paz. Cuando nos enseñan a mirar qué medidas son las que tienen realmente esos frutos, pues nos hablan de que el amor de Dios no tiene medida,
Nos hablan de que el amor de Dios no nos puede, no permite que nada nos pueda separar, ni siquiera lo pasado, ni siquiera lo porvenir. Entonces las comparaciones de nosotros son limitadas, porque a veces nos han enseñado a tener una moralidad limitada, una moralidad muy, muy escéptica, muy incrédula, que a veces eso es lo que no nos ha dejado mirar o compararnos con lo que Dios nos compara, que eso a veces ha limitado que nosotros copiemos realmente los proverbios o que copiemos las palabras de sabiduría, porque copiarlas prácticamente es tener una réplica, no solamente tener una parte. Cuando nosotros estamos viendo que hagan personas que copiaban esos proverbios, yo creo que eran personas que estaban siguiendo al pie de la letra la sabiduría que le estaban compartiendo. O sea que estaban prácticamente receptivos, pero receptivos no es que nosotros solamente que estemos bien sentados, como lo enseña la fundación, de que cuando uno está en una postura receptiva, pues de que se sienta de cierta forma, sino de que también ahí están abriendo el corazón, de que están de pronto prestando atención, de que estaban en ese momento buscando de que Dios fuera el que les hablara a ellos. Yo creo que esas personas cuando estaban copiando esos, esos proverbios, pues no estaban escuchando a Salomón, estaban escuchando a la sabiduría de Dios. No estaban prestando atención al hombre, sino que de pronto estaban en ese momento entregando, entregando muchas cosas y a la misma vez estaban recibiendo muchas cosas. O sea que de verdad ahí se puede decir que nosotros estamos copiando algo. Cuando Dios dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza, pues yo creo que es porque nos hizo a nosotros aptos para copiar las cosas de Él, porque nos hizo compatibles a lo que Él hablaba, porque nos dio de pronto una sensibilidad, nos dio una conciencia para que las cosas de Él causaran un impacto en nosotros, para que nos llevaran a un cambio, para que pudieran reducir todo lo que nosotros a veces queremos solucionar, para que lo pudiera hacer más simple, más resumido, más puntual, y que de pronto pudiera resolver muchas cosas en las que a veces nos hemos preocupado tanto, las cosas que a veces decimos que no podemos resolver, que es algo muy complejo, que hay mucha dificultad. O sea que cuando se estaban copiando sus proverbios, yo creo que estaban prácticamente haciéndoles entender a esas personas de que lo que era imposible para ellos, pues era posible para Dios. O sea que estaban recibiendo una sabiduría que era superior, estaban recibiendo al poder superior
por medio de una clase o por medio de un lugar en el que se estaba compartiendo, por medio de una terapia, pero una terapia espiritual, en la que no lo estaban comparando con ellos mismos, no estaban comparándolos con Salomón, sino que lo estaban comparando era con el que le había dado la sabiduría, porque Salomón, de todo lo que podía pedir, él pidió sabiduría. O sea que lo que estaban copiando esas personas era de pronto una relación con Dios. Lo que estaban copiando podía ser, estaban copiando fe, y que estaban copiando esa forma de dejar que lo que Dios, de dejar que lo de Dios fuera formando en ellos un espacio, fuera haciendo una estructura distinta y fuera permitiendo que esa edificación de ellos pues estuviera apta para creer, estuviera más apta para oír, para, para que la palabra fuera llevada por medio de ellos y para cosas de fe, o sea, para creer en el cambio. Y pues yo creo que una parte de la que, de la que pueden hacer la disposición de nosotros en el proceso, pues es de esa parte, de nosotros fortalecer esa fe, de nosotros copiar más las cosas buenas y de nosotros cultivar todo lo que venga de parte de Dios, de dejar que esas semillas vayan brotando en nosotros para ir haciendo los cambios que son necesarios en el proceso. Entonces, ese será como mi aporte. Ya veo conectado al apóstol. Buenos días, apóstol. Felipe, buenos días. Un saludo para usted, para todos. Y como siempre, dándole gracias a Dios por esta mañana, por tenernos aquí reunidos en torno a sus cosas. Y hay algo muy importante. O sea, esto que hemos venido hablando y de lo que vamos a venir a revisar o a extraer de las comparaciones y lecciones morales. Así nosotros no creamos, o deberíamos creerlo, esto es la recopilación de unas enseñanzas que nos han quedado a nosotros, que nos van a servir para nuestro proceso de rehabilitación y que nos van a servir como seres humanos. Podríamos decir, aunque la misma Biblia, los libros, los conocimientos, las doctrinas, son conocimientos que personas al paso de los años nos dejan unas lecciones, nos dejan unas enseñanzas de vida para enfrentar cualquier problema, cualquier conocimiento. Yo aquí estaba terminando de leer un libro y esta persona estructura pues lo que pasa hoy en día con la realidad, lo que pasa con los jóvenes, lo que ha pasado con esta juventud desde todas las esferas sociales, políticas, educativas. Esto ha cambiado mucho y estamos enfrentando una generación muy distinta a la anterior, quizá a la que le tocó a nuestros padres, a nuestros abuelos. Hoy es otro contexto muy diferente en todos los marcos. Entonces él estructura unas lecciones, unas enseñanzas, un aprendizaje para saber nosotros cómo enfrentamos eso. Si vamos a la palabra de Dios, Salomón dice que un hombre que era el más sabio que había en la tierra en su momento nos deja unas enseñanzas
También a través de la palabra de Dios podemos ver cómo David enfrentó al gigante, cómo Moisés logró abrir el mar, cómo Pedro logró caminar sobre las aguas, sobre las circunstancias, cómo muchas personas volvían a recuperar su moralidad. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo, y todo diferentes, como Daniel enfrentó el foso de los, cómo sus amigos enfrentaron un horno de fuego ardiendo, cómo lograron ellos mismos hacer facilitadores de su propia sanidad. ¿Yo qué busco? Ser facilitador de mi propia sanidad. Y ahí ayer les hablaba de esas neuronas que permiten un mejor aprendizaje, que permiten una mejor empatía, que permiten una mejor comprensión del día a día, del aquí y del ahora. Muchas personas puede pasar que no comprenden todavía un propósito, el por qué están en la fundación. Muchos no han comprendido que esta disciplina, que esta rutina va a fortalecer muchas cosas de lo necesaria y lo indispensable que es la terapia para ellos, del compromiso, de la responsabilidad. Entonces nos quedan todas las lecciones de vida donde podemos comparar. Y yo voy a retomar hoy cuando el Señor Jesús venían unas personas a apedrear a una mujer. Y esa es una enseñanza. La venían a apedrear y, oh sorpresa, se atravesaron con el maestro. Y ahí voy a rescatar varias cositas. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? ¿Se acuerdan que dijeron eso? Señor. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El Señor le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Yo tampoco te acuso. Y el Señor le dice simplemente en una muestra de amor, vete y no peques más. Le dice el Señor a todos, vete y no peques más. Dice que acusados por su conciencia. O sea que el Señor les dijo, ustedes tienen los valores, las creencias, las conductas. Y eso no es hablar de perfección. Tenemos pies de barros. Pero sí debemos tener la autoridad moral, lo que yo les digo, decirle a otro no consuma porque yo no lo hago. No consuma porque yo no lo hago. Y de algunas conductas propias de un crecimiento y de un avance, de un entrenamiento en un proceso de rehabilitación, para uno medianamente empezar o a copiar o a ser referente, a introspeccionarse. ¿Por qué nosotros no hemos logrado modificar algún área? Las emociones, los pensamientos. Ayer me encontré una persona, estaba haciendo una diligencia bancaria y me encontré una mamá. Y me dijo, "Don Matías, estábamos por llamarlo. Ya lo íbamos a llamar." Y yo le dije, claro, con todo gusto, ¿para qué soy bueno? Y me dijo, no, otra vez recayó. Y me tocó decirle lo mismo con mucho cariño porque son unas personas que aprecio mucho, son muy especiales. Y le decía, llevamos unos años, cambia el día, la ropa, pero si usted logra identificar, el problema es el mismo. Que el problema era de educación, lo metieron a la universidad, retomó la universidad, volvió a los estudios y volvió y recayó. Que el problema era de trabajo, volvieron, ha estado como en 2, 3 empresas, trabaja y todo, y vuelve al mismo punto. Y me dice, está
vuelto nada. Se había ido a vivir a otro lado, se había independizado, tenía el aparta estudio, tenía todo amoblado, y fuimos a verlo y no se imagina las condiciones. Entonces yo le digo, llevo años diciéndole lo mismo. Hasta que usted no se pare frente a su propio espejo, que es su moral, y logre identificar que esto es a conciencia, logre identificar, logre usted coger en sus propias manos su problema. Su problema. Y como conozco a esa persona, le digo, el tema, más que la droga es la consecuencia del problema. Lo clínico te va a permitir a ti que logres identificar el problema, pero la moral va a permitir que tú te encargues responsablemente, que lo que te corresponde hacer a ti no lo va a hacer nadie más. Hay mucho dormido hoy en el devocional, hola. No les gusta el tema de la moralidad. Hay que hacerle con una plumita aquí. Va a permitir no que usted conozca el problema. La moral le va a decir a usted y le va a hablar, y esas neuronas espejo le van a hacer comprender de que hasta que no nos hagamos responsables de que tenemos un problema y no tomemos las acciones, las conductas, los comportamientos. Mire, la moral a mí me dice, y yo logré identificar que uno de los problemas en el camino de la adicción, uno de los problemas en la adicción es que a uno le gustaba darse los permisos y que en algún momento nos habíamos permitido darnos permisitos y que muchas de las recaídas eran por la permisividad. Y nosotros lo habíamos entendido así. Incluso a la mayoría de nosotros nos permitieron hasta consumir dentro de la casa. Nos permitieron que nos lleváramos el carro, nos permitiéramos que nos gastáramos la plata, nos permitieran que fuéramos irresponsables. Inconscientemente fuimos estructurando ese pensamiento de permisividad. Hoy normalizamos las conductas y los comportamientos. Hoy lo justificamos. Personas en el proceso de rehabilitación y todavía con mecanismos de defensa. Siempre tienen una justificación y siempre tienen una argumentación, pero no tienen la moral para decir, esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que tengo que mejorar. Entonces yo a una persona, yo le digo, yo ya a usted no le acepto excusas. Usted ya conoce, porque en lo que sabemos, esa moralidad le va a permitir a usted diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que le conviene y lo que no le conviene, entre lo justo y lo que no es justo. Le va a permitir hacer el viaje hacia el interior. Y esa moral permitió tener un aprendizaje al día de hoy. Que si yo soy permisivo con usted, le estoy diciendo a mi cerebro y mis neuronas y mis pensamientos y mis emociones se van a impregnar de una química. Recuerde que aquí en la cabeza funciona una química, que buscamos que esté equilibrada y que buscamos que esté estable.
y todo mi ser se va a impregnar de esa química, sino que es la misma química de placer, de alegría, de felicidad que hace la sustancia, la droga, sino que esa es artificial. Nosotros debemos equilibrarla. Por nuestros propios medios, por nuestros propios mecanismos, sin necesidad de estar condicionados. Yo puedo ser feliz, yo puedo amar, yo puedo obedecer, yo puedo reír, yo puedo llorar, sin estar condicionado por una química. Porque todo eso hace parte de los escenarios de la vida. Pero aún así le damos manejo. Aún así nosotros podemos apropiarnos de eso. Y entendí que uno empieza a darse permisitos. Nosotros le llamamos permisitos. Las personas empiezan a darse permisos y se van permitiendo una cosita pequeña, se van permitiendo una cosita pequeña, se van permitiendo algo mediano. Como dijo alguien, una pequeña falla, otra pequeña falla, y también a nivel de una enseñanza y una lección que nos deja la palabra de Dios, nos habla de las zorras pequeñas. Ayer pasaron por aquí, en Villasamán, unas personas de otra nacionalidad, que no les voy a decir de qué país, tirándole droga a los muchachos. Si yo me quedo callado, si yo no comunico, hay una parte de mí que puede estar diciendo, yo no le doy importancia a eso, yo no le doy relevancia a eso, que nos tiren medio areto por la cocina. Mi moral me dice que eso es gravísimo, porque yo a mi enemigo lo tengo que tener lejos. Y yo de una, apenas ayer que estaba en Cali me pusieron en conocimientos, hoy los voy a esperar que pasen. Y les voy a dejar claro que esto es una fundación, que esto es un centro de rehabilitación. Si no lo tienen claro, mi moral me lleva a mí a actuar. Porque si hoy me tiraron medio bareto, mañana ¿qué me van a tirar? O cuando menos piense, puedo sacar plata y puedo decirle, venga, fumemos juntos o traigan merca. ¿O no? Entonces los permisos personalmente conmigo también se lo he enseñado en todos los escenarios a usted. Si yo sé que tengo un problema, ¿usted cree que yo me voy a ir para Menga, para Living, para la maldita primavera, para Cantina La 15? Donde todo el mundo está ya encalambrado. Quizá para ellos no, ellos están disfrutando, es su vida social. Para ellos no es problema, pero mi moral me dijo a mí que yo tengo un problema. No para condenarme, el Señor Jesús dijo, mujer, yo no te condeno. Pero desde la responsabilidad, yo tengo un problema. Y el día que yo no me tome la medicina, y el día que yo no tome las medidas, ponga los límites, el día que yo le afloje a esta vaina, la droga no perdona. Te derriba, te tira al piso. Y por eso yo le digo a los muchachos, toca hacer de una sola pieza y muy radical y muy estricto.
Porque nuestro cerebro, recuerde, se autoengaña. Hay un permisito. Y yo tuve varias recaídas por los permisos. Que un muchacho de 18 meses me diga a mí que es mejor no hablarlas, yo quedo desconcertado. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto y esto y esto? No, que es que uno a veces tiene sus luchas y sus batallas. ¿Y por qué no ha salido a pedir ayuda? A mí no me da miedo pedir ayuda. Si yo necesito ayuda, en un acto de humildad, yo pido ayuda. Es que eso no nos hace más grandes, sino que a veces el ego, la prepotencia, la arrogancia. A mí no me daría pena. Si yo me siento en zona de riesgo, yo salgo a pedir auxilio. Porque si yo me guardo, si yo me quedo callado, eso puede comprometer mi proceso. Y recuerde, los llaneros solitarios están en vía de extinción. Los llaneros solitarios no aplican para el proceso. Nosotros necesitamos conexiones, redes o grupos de apoyo. Para mí son vitales. Pero si a mi amigo le falta la moralidad y él se va a reír porque le tiran un bareto y no lo vamos a permitir y yo no tomo medidas, a mí desde la moral me preocupa. Y empiezo a hacer las investigaciones. No estoy diciendo que aquí haya problemas de consumo. Pero ¿cómo va a enfrentar usted la calle entonces? ¿Y usted cree que yo me voy a ir para un lugar donde todo el mundo metiendo, todo el mundo inhalando, todo el mundo carramaneado, todo el mundo en la y mi sentido recibiendo esa información? Por más de que quiera actuar de manera incorrecta, va a llegar un momento que no lo voy a poder lograr. ¿O ustedes qué piensan? Porque es que muchas veces allá en la calle su compañía es su moral. Usted allá no va a tener vigilancia las 24 horas del día. Aquí lo cuidamos. Y yo le voy a salir al frente a esas personas. Hoy les monto la cacería y les voy a recordar que esto es una fundación. Porque yo tengo que defender como un león. No solo estoy defendiendo la fundación, no solamente estoy defendiendo unos pacientes, no solamente estoy defendiendo unos hijos que Dios puso por un periodo de tiempo aquí, sino que también estoy defendiendo mi proceso como un rehabilitado, como un reeducado, como un restaurado. Y si yo me hago el de las orejas, me tapo los oídos, como la droga hace parte del autoengaño, entonces inconscientemente estoy enviando un mensaje. Creámonos. Después ya no es medio bareto, después ya hay perico, hay tusi, hay pepas y otra serie de situaciones. Y a mí mi moral me enseñó a ser muy radical frente a mi problemática. Porque si yo dejo y no me hago responsable de mi problemática, y yo se los he dicho a mi enemigo, yo lo tengo que tener lejos. Y muchas veces me permití cosas. Muchas veces llegué a tener plata en el bolsillo y dije, un barete de 1.000, un barete de 500 o de 2.000, gasten. Yo se los he dicho y se los he dicho físico.
pero no hay problema en recordárselos. Hoy mi billetera tiene unos billetes. Y si tengo varios billetes de 100 y unos de 50 en la billetera, ¿usted cree que mi cerebro no dice, hay una parte acá que dice, gástate 5.000 pesos? Tenés 500.000, por 5.000 pesos te vas a quebrar. Y ahí empieza la trampa y usted empieza a abrirle la puerta a la permisividad. Yo entendí en la fundación que si era prohibido salir sin camisa y yo a los 3 meses, yo ya era un servidor en la fundación. Yo ya moví al grupo en la fundación. Para mí eso no es malo. Para mí es una oportunidad, no solo de defender mi proceso, no solo de crecer, sino de que crecer en conjunto. Y aunque yo voy creciendo, también pueda yo ayudar a otros. Será más responsabilidad, tocará esforzarse el doble, porque a veces nos cuesta nuestro propio proceso para empezar nosotros a ayudar, a llevarle y a liderarle el proceso a otros. Pero es un plus. Eso tiene doble sentido y eso va en doble vía. Y eso aquí no nos lo van a recompensar, a usted aquí no le van a dar las gracias. Yo aquí no espero las gracias, porque yo sé que la gratitud es poca. Por eso también a mí desde la moral me enseñaron que la recompensa venga de arriba, que la recompensa venga de allá. Por eso me esmeré por hacer lo mejor por la casa, hacía las cosas con amor, hacía las cosas de corazón. Fuera a pelar una papa, fuera a barrer, fuera a trapear, fuera a pintar. Es la satisfacción de sentirme bien, de ver de que yo tenía capacidades para lo bueno y muchas veces mis capacidades estaban siendo desperdiciadas porque las utilizaba era para lo malo, para lo negativo. Y yo me acuerdo una de las lecciones morales que yo veía que en la fundación era prohibido ingresar alimentos cuando yo estaba en proceso de rehabilitación a los cuartos. Y los líderes, los servidores, los grupos altos, esporádicamente se hacían requisas. Esporádicamente se hacían requisas. Y yo veía cómo le ponían disciplinas a las personas por meter bombones. Bombones. Que me va a descargar aquí el PC. Y cuando hacíamos eso, ¿sabe a quiénes les encontraban más comidas? A los líderes, a los grupos altos, a los servidores, a los limitantes. O sea, a los que tenían más de 6 meses. Y esos eran los que los domingos cogían a las personas, fulano, un bombón, fulano, una galleta. Y entonces yo entendí algo. Yo aprendí una norma en la fundación. Prohibido salir sin camisa. Y me costó esa norma. Porque yo vengo de una crianza donde en mi casa nosotros andábamos en boxer. Yo crecí con esa creencia. Para nosotros podíamos andar en boxer. Nos criamos así, sin tabús. Una familia muy respetuosa con mis hermanos. Nosotros podíamos estar en el baño y dejar la puerta abierta. Y de verdad, así nos criaron. No sé, será una tradición paisa por el lado de mi papá. Y con el baño abierto y estar hablando sin tabús. Y en la fundación
debíamos salir vestidos del baño. No podíamos ni tan siquiera, me parecía extremo, y fue un choque, para mí. No, yo no tenía problema con eso. Como hemos dicho en la fundación, uno tiene su seguridad. No había morbo, no había nada así. Y llego a la fundación y señor, tiene que salir con camisa, tiene que salir vestido. Muchas veces me ponía a jugar partidos de fútbol y la constante era quitarnos la camisa después del partido de fútbol. Ya después del partido de fútbol me sentía ahogado. No se puede quitar la camisa, señor. Usted tiene que estar bien presentado y bien vestido, así esté haciendo deporte. Y me empiezan a machucar eso, y me empiezan a machucar eso tan mínimo. Pero esas cositas mínimas son las que, así como usted empieza a acatar esa serie de normas, como usted empieza a acatar esas cositas mínimas, esos valores, esas creencias, esas costumbres, van a reforzar su proceso de sobriedad. Asimismo, su cerebro va a acatar que aquí ya no puede haber permiso para la droga. Por eso es tan importante la obediencia, la sujeción, porque usted asimismo va a incorporar otros conceptos aquí. En el más importante aquí, en el frontal. Y me costó. Nos mandaban por allá, un ejemplo, a hacer limpieza a un lote, nos mandaban al río y entraba esa lucha. ¿Qué me quería quitar yo por allá cuando salía ese solazo? No estaba el líder, no estaba el director, no estaba el pastor, no estaba el terapeuta. Y como no estaban ellos, ¿qué quería hacer todo el grupo? Camisa. Quitarnos la camisa. Entonces un grupo descamisado. Y decían, ahora ya en la carretera nos la ponemos. Y más de uno decía, mire la moral. Ahorita ahí en la carretera, porque tocaba subir como unas montañitas, ahora ya en la carretera nos la ponemos porque mínimo allá está el director. Otros decían, ¿o qué tal que esté el pastor? Mire la moral, nos la ponemos allá arriba porque allá nos están viendo, de pronto allá nos están esperando y nos ponen disciplinas o ayudas terapéuticas se llaman ahora. ¿Esa es la moral? Pero al día de hoy, siglo XXI, nos pasa y sigue pasando. A mí no me interesa que porque usted esté vigilado, es su moral. A mí, yo me zafé de la vigilancia externa. Yo la vigilancia la tengo acá y con lujo de detalles. Hoy voy a esperar a esas personas. Estoy molesto, pero yo hago respetar la casa. A mí me duele esto y no solamente por usted, no solamente por la institución o por la fundación. Mi moral me dice que más allá de eso, yo estoy cuidando mi propio proceso de rehabilitación y yo soy el principal guardián de mi proceso de rehabilitación. Y le enseño a usted desde la moral cómo usted tiene que cuidar su proceso de rehabilitación. Por eso, miren, voy por la calle, recaídas, me encuentro personas en un banco, afortunadamente personas muy especiales. Un chico que no le ha faltado nada, todo lo ha tenido, vive en el sur de Cali, pero no se ha despertado, no ha sido consciente y no se ha estrellado con su propia moralidad. A decir, este es el puntico que me tira al piso.
Y yo no le estoy diciendo a usted que se obsesione. Obvio, el humo usted se lo van a tirar en la cara. Va a haber cosas que usted no las puede controlar. El único que controla todo es Dios. Pero si yo sé que hay una persona que conscientemente me quiere vulnerar y yo no tengo el suficiente carácter para pararme duro, yo no estoy listo para defender mi proceso de rehabilitación. ¿Usted cree que en mi cara a mí me van a tirar un bareto y yo no me voy a parar del techo? No le estoy diciendo a nadie que pelee, pero a mí sí me dijeron, Matías, en la fundación me enseñaron, Matías, si tus amigos llegan a tu casa y vos sabes que te están invitando para lo malo, cerrarle la puerta en la cara. Porque más vale tu proceso que una amistad negativa. Y me enseñaron a no ser permisivo, a ser radical, a ser de una pieza, a tener carácter. Y dicho y hecho, hasta el día de hoy me toca cerrarle la puerta en la cara, amigos. Yo ya se lo he dicho, la droga está en todo lado. Y cuando no depende de mí, le estoy hablando de personas profesionales, estructuradas. Que los fines de semana, usted no se imagina las personas, sino que lo camuflan bien con cargos políticos, profesionales, abogados, médicos, psicólogos, psiquiatras, que tienen un buen título, pero su moral. Y ese es el primer policía, ese es el primero adentro, tu moral. Y yo me sorprendía, porque le estoy hablando de la camisa, no la camisa negra de Juanes, que yo decía, si yo le pongo disciplinas o yo comunico que otro está sin camisa, mi moral me enseña y me da una lección de que si yo hago eso es porque yo ya no salgo sin camisa. Y cada que yo luchaba, porque como ser humano tenía esa lucha, me costó porque también desde niño a mí me acostumbraron, aquí entre nos, a dormir en boxer o a dormir desnudo. Ya le dije, nosotros en mi hogar, en mi familia, donde yo me crié, es normal, sin tabús, sin nada de morbo. Y hasta el día de hoy, con 40 y pedazo de años, me costó aprender a usar pijama. Y lo aprendí en la fundación y no me lo reforzaron en mi casa, porque en mi casa no me iban a reforzar eso. En mi casa me lo iban a quitar, porque en mi casa la visión es distinta. Anden bola por la casa. Esta es su casa, este es su espacio, este es su terreno. Y de verdad, pero gracias a Dios tuve otros tutores y empiezo yo a viajar por muchos lugares. Bogotá, Medellín, el Caquetá, Tolima, la costa, con tutores, hombres de Dios también, psicoterapeutas. Y me empiezan a hospedar en muchos lugares. Y lo primero que me refuerzan es eso, Matías, vos en una casa ajena donde hay personas, donde hay familias, donde hay niños. ¿Cómo vas a salir sin camisa por la sala? No puedes salir sin camisa. Ellos no te conocen, ellos no son tu familia. Y tenés que ser muy prudente.
Y yo y sigo luchando con cosas de atrás que yo decía, uy, pero ¿cómo así? Y me fui dando cuenta que lo que me enseñaban, las lecciones que me estaban dando en la fundación, las iba a necesitar para la vida. Para la vida. Y me llamaba tanto la atención que cuando yo quería salir del módulo sin camisa, me acordaba mi moral, me juzgaba mi moral. Por eso el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusan, mujer? Ni yo te condeno, le dijo el Señor. Y dice que cada uno acusado por su propia conciencia se desarmaron, soltaron las piedras y no apedrearon a la mujer. Yo muchas veces, acusado por mi conciencia, cuando quería salir sin camisa del módulo, me acordaba que yo ya le había hecho poner disciplina a muchos. Y eso me ayudaba, mi moral. Acordate que vos has denunciado a Julano, a Julano, a Julano, a Julano y a Julano por estar sin camisa. Y de pronto también entraba algo de miedo. Y yo decía, si yo cruzo esa puerta sin camisa, ¿cuántos ojos están esperándome allá? Yo decía, allá me están esperando una cantidad de ojos para ahí mismo, véalo. Pero más que eso es mi propia moral. La manera de yo hacer lo correcto. La manera de diferenciar lo bueno y lo malo. Mire, en cosas mínimas. Pero si nosotros tocamos esas cositas mínimas, la tendida de la cama, las delegaciones, las tareitas que a usted se le asignan, si yo en el diario vivir estoy midiendo, me estoy colocando frente a un espejo y me estoy dando cuenta, me estoy sentando en la silla y me están confrontando mis actitudes y comportamientos. Mire, en el módulo hay personas que se cambian de cama. Eso es prohibido. Y duermen, sobre todo las mujeres. ¿O estoy equivocado? No, señor. Entonces viene Matías y le dice al líder, me hace el favor y me le pone este correctivo a tal persona. ¿Y quién es el malo? Ya se atropelló, ya se maltrata, ya se le violan los derechos. Cuando aquí lo tienen claro, ¿es prohibido o no es prohibido dormir en cama ajena? Y tiene que ser el cambio de la cama autorizado por la dirección, doña Mónica o Matías. ¿O no? Sí, Aquí es prohibido cambiar, cambalachar, regalar, negociar ropa o no. Sin autorización. Cuando a mí me dice un muchacho que no tiene zapatos, yo le digo, vengan acá y me consultan para yo hacerme responsable. Porque hay chicos que dicen, yo le regalo unos. Sí, usted los regala. Pero esos zapatos no los compró usted, los compró su mamá y su papá. Entonces, cuando usted le pida zapatos a su papá y a su mamá, o usted me mande un listado, o usted me diga, dígale a mi mamá que se me dañaron los zapatos, yo le voy a tener que dar una explicación. Sí, él tenía 2, 3 pares, sino que le regaló uno a un muchacho que no tenía. Esa explicación la doy yo. Porque muchas veces yo tengo que ser empático también, mi moral me dice que yo tengo que ser empático con el bolsillo de su familia. Ahora en diciembre, el cartel de los boxers, un muchacho apostando en parqués, en dominó, los calzoncillos y toteaba de la risa. ¿Usted cree que yo tengo que estarle recordando a usted eso? Yo tengo que andar detrás de usted diciéndole que se le va a poner disciplinas para que usted
Y viene la persona y vienen los servidores y usted se enoja. Y a usted no le gusta, así como yo tuve la lucha. Es que usted a mí no me tiene que contar. Si yo luchaba, ay Dios mío, con ponerme una camisa. Imagínese ahí para arriba. ¿De cuántas luchas podemos estar hablando? Con el tiempo, con el encierro. Hay personas que aquí han estado en la cárcel años y se sienten encerradas en la fundación. Y han estado años en la cárcel y aquí se sienten encerrados en la fundación. Cójame ese trompo en una uña. Usted ha perdido 10, 20, 5 años, 1 año, 2 años, 3 años por el consumo. Y se la va a dar de digna, por un poquito de tiempo en la fundación. Cuando esto le va a permitir a usted disfrutar 10, 20, 30, 40, 50 años por delante. Mi moral me llevó a entender que esto es una siembra y que si yo siembro bien, voy a recoger bien. Y hasta el día de hoy sigo recogiendo. Yo me volví implacable, créalo. En la fundación, por mi lado, no pasaba lo malo. Porque tuve no una, muchas recaídas por ser permisivo, por callar, por no denunciar, por quedarme callado, por omitir. Hay papás que también callan. Pues en mi casa me decían, vaya y compra la botella de aguardiente, pero el día que lo haga, le mete un pela. ¿Con qué autoridad moral me estaban hablando a mí? ¿Con qué autoridad moral le digo a otro? Llamo al orden. Aquí decimos, hay que llamar al orden. Y muchos se enojan y muchos se disgustan cuando los están llamando al orden. ¿Usted cree que si usted tiene la moral, nosotros tenemos que estar encima suyo? Aquí usted la tiene clara, aquí es prohibido changonear. Tendríamos que explicarle a algunos papás que se me fue el tiempo. Apenas estoy empezando el devocional. Apenas estoy sacando ese taco que tengo aquí. Hubo aquí una señora que por expendio de droga, me acuerdo tanto de ella que dio olor hasta no más. Ella iba para la cárcel y en su defecto el juez le permitió que estuviera en una fundación. ¿Qué mueve allá? ¿Qué mueve allá, Anabel? ¿Qué es el movimiento allá? Vanessa, Pepa. Pero el perro. Ah, no, que estoy psicoseado. Bareto me tiene traumado. Y doña Marlene una vez metió un paquete de bombones al módulo. Desde las ganas y desde el deseo de compartir, yo no le veo ningún problema. Y yo le dije, hágale, doña Marlene, para todos, hágale. Y yo buscando, pues, una buena armonía, un compartir, yo no le veo problema a eso. Pero las reglas y las normas son. Entonces ya después hasta gasolina empezaron a meter al módulo para inhalársela. Se estaban inhalando mujeres, inhalando gasolina en el módulo. Y muchas veces las personas dicen, pero es que allá en esa fundación son muy extremistas.
Por eso a muchos les gusta y muchos quieren traslado para otras fundaciones donde los dejan tener cigarrillos, donde los dejan tener celular, donde tienen redes sociales, donde tienen Facebook, donde pasan a un círculo de expresión de sentimientos y todo el día a dormir. Hay otras que ya se han vuelto, lleva el play, todo. Parecen un hotel. Yo digo, Dios mío bendito. Y mire, pero la conciencia no la acusa, no la señala, no le ayuda. Esas neuronas espejo donde diga, verdad que esto yo no lo puedo hacer, tengo que diferenciar entre lo bueno y lo malo. Mire, entonces, que doña Marlene metió el paquete de bombones. En 1 o 2 meses se estaba moviendo todo el tráfico y todos los ilícitos por el módulo, al punto que llegaron a introducir gasolina. Y le toca a uno tomar medidas. Si yo tengo que requisar, si yo tengo que apretar, yo aprieto. Pero lo más bonito es que es de su propia moral. Que a usted no se lo tengan que estar diciendo, que a usted no se lo tengan que estar recordando. Es su propia moral. Que hay una norma. Asimismo su cerebro va a entender un estilo de vida. Asimismo su cerebro va a entender que usted es una persona en recuperación y una persona en recuperación no se puede exponer. ¿O sí? ¿No se puede exponer? Pregúntele a una persona que sufre de la tiroides, de la presión, diabética, el día que no se tome la pasta, ¿qué pasa? Pregúntese el día que usted deje de tomar las medidas y los correctivos, el día que usted deje de practicar los principios, los conocimientos. ¿Dónde terminamos? Por allá. Es todo lo que yo bajo a Cali o mi teléfono retumba. Y uno les da las lecciones morales, no se le pueden olvidar a usted. Estas no son tanto de conocimiento, estas son lecciones y comparaciones morales. Morales. Y así mismo usted está educándose y está educando su cerebro a que siempre tiene que ir por la línea que es. Por el camino que es. Asimismo tenemos que llevar nuestro proceso y usted va a ser el principal guardián de él. Me acuerdo tanto, a mí me decían los muchachos que si yo no tenía fotos de mi proceso, y le digo muy pocas, pero por ahí tengo una en Cali en la oficina. Y me acuerdo tanto que nosotros en manualidades aprendimos a trabajar el icopor. Como a mí no me gusta quedarme quieto, yo aprendí a trabajar el icopor, yo hacía lámparas, yo lijaba tablas, lo que fuera yo me inventaba. Llaveros con los palillos de los bombones, todo, con las tapitas, lo que fuera. Mi mente creativa. Y en ese ejercicio hice un perro, un bulldog, con un hueso, cuidándolo así doblado, un hueso. Ese está ahí en la foto, Felipe, no sé si en la oficina lo mirás. Y yo le había colocado Cristo es mi guardián. Y desde luego, ante todo el Señor nos protege y nos cuida. Pero si yo no hago mi parte, eso me está enseñando a que yo tengo que defender mi proceso de rehabilitación a capa y a espada. Y por ahí estoy en un camarote y se ve ese perrito ahí en icopor y uno lo pintaba, uno lo hacía hacia alrededor, lo cortaba, el icopor, compraba uno las láminas y con témperas iba pintando, iba sacando el dibujo. ¿Sí está, Felipe?
Me lo ve. Ay, vea. Y se ve allá al fondo, ¿no? ¿Sí se ve? Ahí estábamos acostados en el... A ese muchacho lo mataron. Ese muchacho lo mataron. Lo mataron. En Dagua. En esa época los paramilitares se enamoró de una muchacha y se fue para el pueblo. Se consiguió una novia en el pueblo. Y empezó a dar lora en el pueblo. Y apareció a los 3 días muerto en el charco del muerto. No se ve el perro, no, no se ve el perro, Felipe, después lo buscamos, vea, mi camarote, las poquitas fotos que, sí, yo casi no lo veo. Yo a veces que uno ya está, allá está el perrito guardián. Pero el guardián del proceso soy yo mismo. Tenía mis tablitas, tenía todo acomodadito, bien organizadito. En proceso de rehabilitación, tenía mi lámpara. Ahí está una lámpara blanca. Esa lámpara de luz blanca me permitía a mí leer mucho más. Y yo me acostaba ahí a leer y llegaba el uno un libro, otro libro, venga, esto, que hagamos que hagamos la retroalimentación de tal educativa, hágale. Y todos llegaban ahí. Pero nadie iba a hacer lo que no era por allí. Ahí porque estamos en el módulo, entonces en el módulo sí se permitía. Fuera del módulo no podíamos salir sin camisa. Y el módulo era grande. Era un módulo que le cabían 60, 70, 80, apretados hasta 100 personas en un solo módulo. En un solo módulo. Y ahí éramos felices. ¿Sabe por qué? Porque queríamos recuperarnos, porque habíamos encontrado nuestra moral que se había perdido. Por eso hay una motivación. ¿Y cómo está la moral? Alta, altísima. Pero muchas veces no dimensionamos lo que decimos. Lo decimos por decirlo. Vamos a dejar ahí porque ya a las 7 a usted le va dando ganas de desayunar y a mí me da pena, pero seguimos con estas lecciones. Si usted trabaja la moral, mire lo que dice el versículo 4. Yo solo lo voy a dejar ahí. Una alhaja, usted es una alhaja, usted es un especial tesoro en las manos de Dios. Y Dios le ayuda a que su moral esté bien parada, bien presente en su proceso de rehabilitación y en su vida. Amén, familia. Vamos a dejar allí. Seguiremos hablando del tema. Dios los bendiga y feliz resto de día para todos. Chao.